Muy buenas y bienvenidos a la taberna de Taniz. Poneros cómodos, abriros una botella de Amasec, porque comenzamos. Bueno, la edición número 11 ha sido anunciada, en este caso por Games Workshop, en la cual va a venir con una caja de inicio, en la cual, aparte de los orcos, vamos a tener ángeles sangrientos. Y qué mejor manera de este mes empezar hablando, yo creo, que un libro de la Black Library de los ángeles sangrientos. En este caso se le llama Los ángeles sangrientos o las crónicas de Raffen, como se le está llamando actualmente a esta saga. ¿Por qué viene esto? Porque el protagonista es el sargento Raffen. Os hago un mini resumen de qué son. Es un capítulo en el cual son de primera fundación, en el cual su primarca es Sanguinius, uno de los grandes líderes, uno de los grandes primarcas más queridos por el emperador, en el cual una de las peculiaridades que tenía este primarca, aparte de su belleza, de su tal, era que tenía una especie de alas de ángel. Era un mutante, había mutado y se había convertido en eso. Y que además tuvo una trágica muerte en la herejía de Horus, quien todo el mundo lo sabrá. Bueno, en las novelas lo podéis leer también con mayor detalle, con mayor profundidad, pero normalmente es que en la batalla final entre Horus y el emperador, Sanguinius intentó derrotarle y acabó muerto. Para darle un poco de tiempo al emperador para que no lo matase Horus, digámoslo así. Y debido a esto, pues se provoca una consecuencia en el capítulo, que está en una especie de maldición, que es la rabia negra, o la furia roja, depende un poco de cada una de las situaciones. En otras palabras, digamos que este capítulo es un capítulo que tiene una mancha de la semilla de corrupción, digámoslo así, que a veces acaban de dos maneras, o aparte de muertos dentro del capítulo, o convertidos en una especie de individuos totalmente sedientos de sangre, que están en una alucinación colectiva, reviviendo el momento en que Sanguinius se enfrenta a Horus y lo mata, en el cual está en un estado de furia enardecida, en la cual no distinguen ni a los aliados ni a los enemigos, y son metidos en la guardia de la muerte, una especie como de facción del capítulo, que van con una armadura negra y los lanzan a matarse, vale, directamente, para que mueran, o mueren a manos del capellán, que les hace la ejecución directamente, les mata en el momento, o directamente van a luchar hasta morir. Eso directamente, ese es más o menos entre comillas el capítulo. Aparte que tienen unas películas que se me hacen mucho a vampiros, tienen una serie de sangre, o sea, es un capítulo extraño. No es un capítulo de hereje ni nada por el estilo, ojo, ten cuidado, no quiero decir nada de eso. Sino que tiene esa mancha de corrupción provocada por la semilla de Sanguinius, por todos esos factores que le provocan. Pero vamos, para mayor detalle os podéis leer las novelas de la herejía de Horus para comprenderos un poco más en detalle, o estas mismas. En este caso, esta saga se compone de varias novelas. En este caso, la primera que vamos a hablar es la de Deus en Carmine, pero también luego tenemos la de Deus Sanguinius, Furia Roja y Marea Negra. Son 4 novelas que cuentan un poco en general, aviso de antemano, que este va a tener unos spoilers, pero del primer libro y un poco en general de lo que va el asunto, pero no voy a reventaros toda la trama de la saga entera, simplemente un pequeño esbozo de lo que va. Esta saga cuenta la historia del sargento Raffen, de la quinta compañía de los Ángeles Sangrientos, en la cual, en una campaña de liberación de un sistema, descubren un artefacto que es la lanza de Telesto, una especie de reliquia que perteneció a Sanguinius. Y parece ser que cuentan las leyendas, muchos de ellos también, que el primarca volvería reencarnado en uno de sus hermanos para liderarles contra la lucha del caos y recuperar el honor del imperio, digamos así. Aquí lo que sucede en esta saga es que se crea una especie de cisna dentro del capítulo, en el cual están en dos bandos más o menos diferenciados, son los ángeles leales, los ángeles sangrientos como tal, en los cuales está, digamos, este personaje, Raffen, ahí en medio, en el cual está en una tesitura en que no sabe qué hacer, si apoyar su capítulo o apoyar al presunto reencarnado de Sanguinius, que en este caso sería su hermano de sangre, su auténtico hermano, que es Arquio. Y toda esa saga más o menos se cierne en eso, en esa especie de
cisna entre ellos, de lucha interna del capítulo, de saber, de intentar o cortar de cuajo esa herejía o evitar que una mancha de corrupción pueda provocarles de que sean declarados herejes. En este caso, como he dicho antes, vamos a hablar solamente del primero. En este caso, Deus in Carmine lo que nos cuenta un poquito es que es el principio de todo. Nos cuentan un poco la historia un poco de Rafen y de su hermano Arquio, que eran unos chavales que estaban en Val, cuando un poco el rito de iniciación de los ángeles sangrientos y todo esto, y cómo se convierten en unos marines espaciales, pues directamente entrenados, de los fuertes, la élite, digamos, del capítulo. Es lo que son los marines espaciales. En este caso, para liberar un sistema, en el cual parece ser que hay también un inquisidor, que es muy amiguito del capítulo, que le tiene mucha confianza, que luego vemos que el tío es un corrupto. Y simplemente quiere estar mandado por algo que le está influenciando para directamente destruir al capítulo como tal. Entonces también está compinchado con unos villanos de los que son los portadores de la palabra, que eso más o menos van a ser, digamos, los némesis de este libro, ¿vale? De este primer libro son los portadores de la palabra. Y es porque el inquisidor este está ahí en la sombra conspirando y evitando, provocando que, pues en este caso con confabulaciones para que no escuchen al comandante Dante, ni a que tienen que volver a Val para otras campañas, sino que van a seguir una campaña civil porque tiene todo planificado para lo que quiere tener en mente. Y aquí aparece un artefacto que es llamado la lanza de Telesto, que es un arma que empuñó Sanguinius durante la herejía de Horus. Y este arma, pues dicen que este arma es sagrada para los ángeles sangrientos y que detectaría la llegada de la reencarnación de Sanguinius en este caso. Y aquí lo que ocurre en esta historia es que Arquio, presuntamente, es ese reencarnado, es el reencarnado de Sanguinius, en el que va a dirigir al capítulo a una nueva era, a una nueva tal, bueno, lo típico. ¿Qué podemos encontrarnos con esta novela? En este caso, esta novela, a mi juicio, es una novela que está bastante bien, ¿vale? Vamos a ser justos. James Swallow tenía muchas pegas. Yo, en plan de, bueno, este es el típico mercenario que te escribe cualquier, le dices tú, mira, escribe una historia de yo qué sé, de Carlos Arguiñano en el espacio, pues te la escribe, o de, yo qué sé, o de Metal Gear Solid, o de lo que sea, lo que le den en mano, y te la escribe, y se queda tan pancho. Pero mira, me he encontrado con un escritor muy interesante. En efecto, Swallow parece un señor que a la primera vista parece el típico mercenario que te escribe cualquier cosa, pero bueno, que puede serlo, no voy a negarlo, pero su novela está bastante bien escrita. O sea, es decir, él respeta mucho el capítulo, al igual que con Globo Espacial, pero saltando mucho las diferencias de William King con este hombre yo creo que sí sabe lo que es Warhammer 40.000, sabe muy bien cómo va la cosa y no te mezcla cosas extrañas que no pegan. Me gusta mucho además cómo te explica pues, cómo es la vida entre comillas diaria de un ángel sangriento del capítulo. Me gusta ese rollo en el que cuentan que comen, están así en sus banquetes, están sus rollos en las naves, que van con sus túnicas, o sea, que no van siempre con la armadura puesta, se ponen sus hábitos y tal, todo este rollo. Eso son cosas muy interesantes. También un poco, pues, con los combates están bastante bien contados, bien narrados, no tiene mucho, en ese sentido, como es Dan Abnett, ¿sabes? Este tío no es Dan Abnett, evidentemente, no llega a esos niveles de descripción o de epicidad de los combates de Abnett, pero es un tipo correcto contando historias. Se nota mucho que este tío no es un juntalet, que es un tío que tiene mucho rodaje en libros, en escritura, y sabe narrar la historia bien, con todo, la historia para él será un día a día. Es interesante sobre todo el villano, también me gusta mucho los villanos todos del Portal de la Palabra, que se hace como de malo de opereta así, jajaja, soy malo, malvado, me rijo por todo. Sí, es un poco cutrillo, pero es encantador este villano de los Portal de la Palabra ahí, como si fuese, volveré a vernos, huyemos, pero volveremos, tal. Y luego ya pues tiene el final machorra que tiene de muerte, una muerte muy loca, muy estúpida, pero como de muy de sacó de pinza completamente todo. Y sobre todo, lo que más me interesa del libro es cómo te empieza a poner los pilares de una conspiración y también cómo el mismo se empieza ya a forjar esa especie de odio raro, de confabulación,
porque hay luchas internas dentro del capítulo, que uno de los uno de estos sacerdotes, estos que son como del capítulo de los ángeles sangrientos, le tiene mucha manía a Raffen, cómo acaba todo de una manera muy bestia en el libro, acaba de una manera muy rara, en el cual ya se encuentra en un cliffhanger, digámoslo así, de mierda, ¿qué está pasando aquí? De cómo, a ver, ocurre una cosa muy clara, que es que Arquio, cuando él empuña el arma, porque ya se empieza a pensarse que es una especie de deidad, le empiezan a comer la cabeza, el inquisidor, el sacerdote le empieza a comerle el tarro, hay algunos del capítulo haciendo de la pelota, como uno de los sargentos de la quinta compañía pues es traicionado y le envenenan para hacerle creer que tiene la rabia negra y para hacerlo callar porque estaba ya oliéndose la tostada del inquisidor. O sea, son cosas que están muy bien contadas, una estructura narrativa bastante guay, y sobre todo como Swallow, con ese estilo, con esta manera de contar, me sorprende mucho, claro, que es una novela que esté tan abandonada en este sentido. Ni siquiera la hayan reeditado. O sea, me parece raro Minotauro, tíos. O sea, habéis reeditado la saga de Lobo Espacial, los 3 primeros libros, y no habéis reeditado Deus en Carmine, o sea, la trilogía, las crónicas de Raffen. Dios, o sea, es que ahora es el momento, o sea, es el maldito momento de sacar estas novelas ya con la nueva edición en camino, sacarlas. Si es que son 4 novelas, tío, es que esto es un ómnibus del mismo escritor, o sea, es que esto cogéis, sacáis un de vuestros ómnibus de toda la vida, que lo hay, lo publicáis, y tan panchos. O sea, es que es así. Es casi de sencillo. Y a menos para que la gente conozca. Y por supuesto Workshop, que no, ni siquiera una simple miniatura de Raffen, no hay. ¿Para qué? Habrá dicho Games Workshop, ¿para qué voy a sacar una miniatura de un personaje? O sea, tienes Uriel Ventris, que tiene su miniatura. Tienes a Ivan Gaunt, también tiene su miniatura. Bueno, que también te digo, Ravenor no tiene miniatura, pero Eisenhorn sí tiene una miniatura, incluso una versión de la antigua grande de Inquisitor que era grande, pero este Raffen no tiene. Ahí lo que yo no llevo a entender muchas veces, la manera de actuar tanto de Workshop, no la llevo a entender tampoco, pero bueno, que me gustaría que este libro sí llegase alguna vez a lo reeditasen de nuevo, o sea, en este caso un ómnibus. Joder, pues es que es absurdo, o sea, tienes a Uriel Ventris las crónicas sacadas, tenéis a la saga del Lobo Espacial que la estáis reeditando otra vez, estáis sacando el nuevo libro de Cia Fasquelle, pero no sacáis a este. O sea, es un que además es que es el momento justo en el cual va a salir la nueva caja en junio, con Los Ángeles Sangrientos. Es que es la oportunidad de oro, tío, es que es una puta oportunidad de oro. ¿Y podría hacer alguna cosa mala del libro? A ver, tiene cosas malas, vamos a ser sinceros. Es una novela pues muy genérica. Es una novela muy genérica, pese a las buenas escrituras, la narrativa y todo este rollo que tiene el libro. Es muy genérico, es un libro muy de sota caballo rey en algunas cosas. Tiene alguna sorpresilla que gusta, pero en general es un libro muy cliché. O sea, bueno, muy bueno, malo, muy malo. Trae una conspiración ahí en medio, en el nudo, y un desenlace, pues un desenlace que en vez de ser satisfactorio, es un desenlace para continuación de la saga que está pasando. Puede parecerse eso. También lo que digo muchas veces, cuando son novelas en las que no conoces el material, también te puedes perder bastante. Eso es una pega que tiene muchísimo Warhammer 40.000, ¿vale? Esto siempre es algo que hay que recalcarlo muchas veces. Si vais a empezar a introduciros a novelas de Warhammer 40.000 y sois alguien que no ha tocado miniaturas, no conoce el trasfondo, aunque sea por arriba, saber qué son las cosas, muchos términos, muchas cosas, muchos conceptos, armas o tipos de armaduras o escuadras, os vais a perder muchísimo. Esto está hecho sobre todo para gente que conoce el material. Es una pega que siempre vienen con estas novelas. Que ya algún día esto sale un vídeo en el cual, pues bueno, que también tenéis muchísimos más, de otros creadores de contenido que recomiendan otras novelas para iniciarse en Warhammer 40.000. Deus en Carmine, yo, para alguien que no conoce Warhammer, yo no la recomendaría porque se pierde. Pero vamos, si tú eres una persona que ya conoces el mundo, o eres fan del capítulo, te gusta mucho el capítulo de Los Ángeles Sangrientos, quieres ver una historia interesante, que además es canónica. Todo lo que se escribe de Black Library, por cierto, es canónico, ¿vale? O sea, que no vengáis ninguno con... No, esto es canónico. Queréis engancharos a la historia, empezar a conocer un poco la historia de Los Ángeles Sangrientos, un poquito de todo,
porque además, como sigo diciendo, esto no es una obra en la cual es tan independiente que va a su puto rollo, porque también aquí hay cameos de gente conocida del capítulo, como Dante o Mephiston, ¿vale? O sea, que esto no es una cosa muy de nicho, ¿vale? Como siempre ocurre con esto, que tiene muchas correlaciones. Si te gustan Los Ángeles Sangrientos y conoces el material, pues te la recomendaría. Pero si tú eres una persona que directamente estás empezando, o he dicho, voy a empezar a leer, de momento esta novela no la leas todavía. Si quieres, empieza pues por las de Uriel Ventris, por ejemplo. Son más sencillas de leer. Tienen más sentido. La estructura te explican mejor el funcionamiento de un capítulo. Más que esta, que es algo más de gente decir que ya se lo conoce perfectamente. Pero vamos, es una novela entre comillas disfrutable. No es una gran obra de literatura. No, o sea, este hombre no es Dan Abnett, ¿vale? James Swallow es un buen escritor, pero no es Abnett, no es Graham McNeill, no es Aaron Dembski Bowden, no es, ¿vale? Es un hombre pues, que escribe bien, hace bien su trabajo, un buen escritor, pero no destaca en nada. Y si te gustó este análisis, pues no olvides suscribirte y dejar tu comentario, que lo leeré con mucho gusto. Nos veremos en un próximo vídeo.